Señores, buenas tardes. Realmente una semana dramática en la República Argentina. Bueno, hemos vivido un momento en el que hacía muchísimo tiempo no se vive con esta cotización del dólar. De eso vamos a hablar enseguida, detenidamente, con nuestros invitados, empresarios, hombres de negocio, profesionales, para tener una impresión de cómo se vive en Tucumán esta situación. Ahora vamos a hablar de lo mismo, pero más técnicamente, con un invitado especial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Su nombre completo? María José Aro Slay. Bien, ¿ustedes? Yo soy acá de Tucumán. ¿Y la profesión? Soy socióloga y politóloga. Bien. Hola, te va, Germán, Vanessa? ¿cómo estás? María José, queremos conocer un poco sobre su vida, dónde nació y también dónde se formó. Sí, claro. Bueno, yo soy tucumana. Estudié la primaria y la secundaria en la Escuela Sarmientos. Tuve la posibilidad, digamos, estando todavía en el secundario, de ganar una beca de IFU, que es, bueno, en inglés sería, la traducción sería como Jóvenes para el Entendimiento, ¿no? Y viajé un año a Berlín, donde hice un año del colegio. Bueno, esta experiencia fue, la verdad, que un antes y un después, digamos, porque me permitió, bueno, conocer un poco de la realidad europea, aprender otro idioma, y después regresé a Tucumán y también apliqué a una beca y me fui a estudiar en la Universidad para la Integración Latinoamericana, que es una universidad nacional en Brasil, donde la mitad de los estudiantes eran brasileros y la otra mitad de toda América Latina. Entonces tuve la posibilidad, digamos, de estudiar con chicos de Perú, Bolivia, Chile, ¿no? Colombia. Sí. Bueno, el déficit fiscal argentino, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que es importante empezar a hablar con algunos datos, ¿no? Salió hace poco, incluso hasta en Clarín, ¿no? Un gráfico muy interesante que lo pueden buscar en internet, que muestra el déficit fiscal argentino desde el 1900 hasta la actualidad prácticamente. Y lo que vemos es que Argentina tiene más de 107 años en déficit fiscales. Hubo algún superávit a los 1910, 12, y después los primeros años del kirchnerismo, y después toda la historia de Argentina es una historia de déficit fiscal. Lo que pasa es que, bueno, uno por ahí no se da cuenta, pero en realidad la gran mayoría de los estados en el mundo son estados deficitarios. Si uno ve también el déficit fiscal de los Estados Unidos es enorme, ¿no? La diferencia es que nosotros no somos Estados Unidos ni podemos ni producimos dólares, ¿no? Entonces, para nosotros poder comercializar, etcétera, con otros países necesitamos de dólares. Y hoy en día los ingresos de dólares a la Argentina vienen o por las exportaciones, ¿no? O por la deuda. María José, y esto con el tema del dólar, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es un proceso bastante complejo. Yo creo que hasta el propio, digamos, Joseph Stiglitz, que fue vicedirector del Banco Mundial y premio Nobel en Economía, las políticas, digamos, del Consenso de Washington no han sido, digamos, muy fructíferas en varios países de América Latina. Nosotros tenemos, bueno, un caso emblemático, fuimos nosotros mismos en el 2001, ¿no? Y esto está volviendo a pasar. El déficit con esta liberalización de la economía en el último año, el déficit comercial de la Argentina creo que es el peor en 100 años de historia. Estamos por, digamos, menos 8.000 millones de dólares en términos comerciales. Es decir, entra más de lo que se vende. Muchísimo más. Perfecto. Ahí tenemos un problema muy grande también. Hoy en día en Argentina gran parte de nuestras exportaciones dependen principalmente de commodities, entre ellos la soja. Los precios de los commodities no los pone la Argentina, ¿no? Porque claro. Sí, eso sí. Es el mundo. El mundo, exactamente. Sí. Y por ejemplo, tengo los datos del 2012 al 2015, Argentina exportó un 85% más en toneladas a China de soja. Ahora, en dinero eso no fue ni el 30%. Entonces eso, bueno, pasa seguido porque nosotros exportamos principalmente commodities. ¿Por qué aumenta el dólar así bruscamente? ¿Es por una timba o es por el tema del déficit comercial? Son una serie de factores, ¿no? Tenemos uno que es el déficit comercial, entonces hay menos dólares. Si hay menos dólares, el precio tiende a aumentar mucho más. Después tenemos el tema de las LEVAX. La verdad que un país con tasas de interés al 60% es inviable, realmente inviable.
Después tenemos otro factor que, bueno, el endeudamiento externo de Argentina viene creciendo a un ritmo realmente sin precedentes. Tipo, en la historia de endeudamiento argentino no ha habido un crecimiento tan rápido como el actual. Es una deuda que nosotros no estamos reinvirtiendo en el país porque en realidad se están, ¿no?, parando, digamos, las obras, etcétera. Entonces, tampoco estamos generando una capacidad de pago de esa deuda externa, lo que va a ser un poco problemático en el futuro, ¿no?, cercano. María José, ¿cómo lo ves vos a la Argentina? Vos que viajaste por el mundo, tuviste esa experiencia. Bueno, yo creo que Argentina tiene un potencial enorme, realmente, ¿no? Creo que tenemos que empezar a pensar como sociedad un plan de desarrollo que realmente cambie, digamos, el sistema productivo de la Argentina. Si nosotros vemos los casos de países que se han desarrollado, y por ejemplo, digamos, tomamos los países asiáticos, ¿no?, como Corea del Sur, Japón y China actual, ¿no? Eran países que hasta hace, no sé, 50, 40 años estaban incluso, en el caso de Corea y China, por debajo del PIB de Argentina. Y sin embargo desarrollaron unos planes estratégicos realmente donde transformaron, ¿no?, el sistema productivo. Samsung, por ejemplo, empezó vendiendo commodities, ¿no? Era una empresa agrícola y hoy Samsung es Samsung. Y eso ha sido Samsung resultado. Era una empresa de agro. Sí. ¿Le convenía más hacer tecnología? Bueno, eso fue un plan realmente del gobierno coreano, ¿no?, de inversiones en ciencia y tecnología, en innovación, en educación, claramente, ¿no?, porque sin educación tampoco hay ciencia y tecnología. Y hoy en día, hoy Corea es Corea, ¿no? Digamos, Samsung es una de las empresas líderes en tecnologías. Si uno ve un poco también el caso de China, China viene creciendo a un ritmo realmente sin precedentes. De continuar la situación como está, es muy probable que en los próximos años supere a la economía norteamericana. China, igual que Corea, no está en una situación bastante peor que la Argentina hace, no sé, 40 años, y sin embargo, hoy viene creciendo a un ritmo, claro, sin precedentes. La moneda del peso argentino. Comparemos el peso argentino con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay y con Chile. ¿Cómo lo ves? Bueno, lamentablemente Argentina viene sufriendo un proceso de devaluación desde que Macri asumió la presidencia. Creo que una de las primeras medidas fue devaluar el peso, ¿no? Y eso ha generado, digamos, que generalmente se cree que cuando uno devalúa la economía se vuelve más competitiva, pero eso no viene sucediendo realmente. Y si uno compara con países vecinos, hoy en día el sol peruano, el peso boliviano, hasta el propio peso uruguayo están mucho más valorados que el argentino, ¿no? Yo creo que es interesante ver, por ejemplo, un país como Brasil, que también viene, digamos, sufriendo una serie de problemas políticos, económicos, etcétera, pero sin embargo, ¿no?, está, no sé, 3, 5, 4 con el dólar. Nosotros estamos, bueno, ni siquiera sabemos cómo vamos a llegar el lunes, ¿no?, pero cerca de 40 a 1 con el dólar. Y eso es una situación de una estabilidad muy grande, ¿no?